¿Qué les parece si ahora pasamos a nuestro estudio bíblico? Vamos a pasar a nuestro estudio y para ello les invito que por favor abran sus Biblias. Vamos a estar el día de hoy en el Salmo número 10. Salmo número 10. Por favor abran sus Biblias en el Salmo número 10. Muchos piensan que este salmo es la continuación del salmo número 9. De hecho, me estaba debatiendo en que si estudiábamos el salmo 9 o no, pero el Señor por ciertas circunstancias me guió hacia el salmo número 10 y por eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero muchos creen que el salmo 9 y el salmo 10 en realidad son uno solo. Uh, Algunos observan que en el Salmo 9 y en el Salmo 10 se comparten algunas frases en común. El Salmo 10 no tiene un título como la mayoría de los salmos y también se cree que es por eso que el título que le pertenece está en el Salmo número 9. De hecho, versiones antiguas de la Biblia como la Vulgata latina y la griega Septuaginta mantienen estos dos salmos unidos. En la antigüedad la Biblia no estaba dividida como la tenemos ahora en capítulos y versículos, simplemente eran rollos y ahí están juntos estos dos. En el Salmo número 9 faltan 4 letras de este acróstico que los estudiosos encuentran en el Salmo número 10. Por eso piensan que es uno solo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el 10. Y aquí entramos en una pregunta muy humana. El salmista, perdón, se pregunta muy humanamente, perdón, el salmista se hace una pregunta muy humana y muy válida y para esa pregunta se tiene que dar la respuesta correcta y ver las cosas desde la perspectiva adecuada. Y es una pregunta que muchas veces, si eres honesto, tú mismo te la has hecho y yo también. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando llega el momento de la prueba y pareciera ante nuestros ojos humanos que Dios está muy lejos y que la prueba es más grande que el mismo Dios, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y en este salmo vamos a ver que el autor voltea a todos lados y lo único que ve es maldad a su alrededor. Además, no solo eso, pareciera que los malos cada vez se hacen más y más y más y más fuerte. El salmista comienza a sentir una gran soledad, una profunda soledad, como si Dios se hubiera alejado de él, como si Dios ya no estuviera ahí con él. Hay una preocupación muy grande de parte del autor porque Dios no actúa. Y si somos honestos, todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que vamos a estudiar esta noche es qué hacer cuando Dios parece distante. ¿Qué podemos hacer cuando las cosas están en contra, cuando pareciera que estamos solos y que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios se ha olvidado de las circunstancias que nos rodean? Miren, vamos a estudiar este salmo y vamos a ver que cuando Dios parece distante, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que hemos aprendido de Dios. Debemos de recordar nuestra teología. En esos momentos complicados es cuando debemos de aplicar lo que hemos aprendido acerca del Dios de la Biblia. Fíjense lo que dice el versículo número 1 que empieza con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué? Este canto comienza directamente con una pregunta. Esto sucede porque el autor no ve los resultados deseados en el momento que él lo espera. Es entonces cuando él mismo se pregunta ¿por qué? Se dirige a Dios y le dice ¿por qué? Y muy seguramente surgirá una segunda pregunta que es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, si David es el autor del Salmo número 10, el mismo David
se hizo estas dos preguntas en alguna ocasión, porque si tú lees el Salmo 13:1, ahí David se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y muchas veces estas preguntas van muy de la mano. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Son preguntas muy válidas, pero requieren una respuesta correcta y se deben de contestar desde la perspectiva adecuada. Y es la perspectiva de Dios, no la perspectiva del ser humano, porque entonces llegaremos a conclusiones y a respuestas incorrectas. El salmista dice, ¿por qué estás lejos? El salmista abre su corazón ante Dios e indica que lo siente lejos. La palabra para lejos da la idea de algo remoto, de lugar o tiempo. Básicamente es algo que por más que uno se estire, no lo puede alcanzar. Y después él hace una expresión, oh Jehová. Pareciera que es una expresión de dolor, una expresión de desesperación, una expresión de preocupación. Oh Jehová. Y dice que él se esconde. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes? No simplemente el salmista piensa que Dios se ha alejado, sino que también está escondiendo su rostro de él. La palabra indica ocultarse, apartarse o negar aquella ayuda que se puede dar. El salmista piensa que está solo en esta situación. No solo eso, el tiempo cuando más necesita a Dios, Dios parece que no está ahí, porque es el tiempo de la tribulación. Así lo menciona él. Es un tiempo de tribulación, no es cualquier cosa, es tribulación, lo que significa que está en un gran aprieto, una gran aflicción, una gran angustia, una gran calamidad. Pero Dios parece distante. El salmista no duda en Dios porque está hablando con él, pero no comprende por qué Dios no actúa en ese momento. Muchos dudan en Dios cuando llega el tiempo de la tribulación y algunos hasta niegan que Dios existe porque dicen, si Dios existiera me ayudaría, si Dios existiera yo no pasaría por esto o aquellos no pasarían por aquello. Ellos creen erróneamente que Dios no existe. Otros en el tiempo de la tribulación creen que a Dios no les importa, como en este caso, porque Dios no les da la ayuda que ellos desean en el momento que ellos la desean. Pero aquí el salmista cree en Dios y sabe que Dios le puede ayudar, pero no comprende por qué Dios no actúa. Este verso debe de ser de mucho aliento para nosotros que lo estamos leyendo. Vemos que los personajes bíblicos eran tan humanos como tú y como yo. A veces vemos a estos personajes y pensamos que eran personas extraordinarias y la realidad es que son personas de carne y hueso con sentimientos y razonamientos y cuestionamientos como los tuyos y como los míos. Precisamente por eso Dios los inspiró a plasmar todo esto en la Biblia, para que nosotros nos identificáramos con ellos y viéramos que eran personas comunes y corrientes con un Dios extraordinario. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. El propósito de ese dolor, el propósito por el cual el salmista pasó todo esto, ahora lo estamos viendo, nos sirve de aliento. En la Biblia vemos a varios personajes que expresaron ese mismo sentimiento, que sentían que Dios estaba muy lejos en el tiempo de la tribulación. ¿Te acuerdas de Job? Job escribió, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Parecía que Dios se había escondido de Job. Pero ¿sabes? Al final del libro, tú te vas a dar cuenta que Job llegó a tener una audiencia con Dios y fue restaurado y bendecido en una gran manera. Dios no estaba lejos de Job. David
David, que probablemente fue el escritor de este salmo, en el Salmo 7:6, él escribe: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Sabes? Al final nosotros sabemos que David fue protegido por Dios y llegó a ser el rey de Israel. Dios no estaba tan lejos de David como él pensaba. El propio Señor Jesucristo, cuando cargó todo el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos por el poder de su Padre, según Primera de Pedro 1:21. ¿Qué hacer cuando Dios parece distante? Recuerda tu teología. Recuerda lo que has aprendido de Dios. Trae a la memoria las verdades bíblicas y repítetelas. Repítetelas una y otra vez. Mira lo que dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David escribió este salmo cuando Saúl quería matarlo, pero él mismo da testimonio de que Dios estaba cerca de él y no estaba lejos. Dios está cerca de aquellos que le buscan. Dice Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este es el último salmo que se le atribuye a David. Al final de sus días, el mismo David testifica en carne propia que Dios estaba más cerca de él en el tiempo de la tribulación. Es más, Dios está tan solo a una llamada de distancia. ¿No dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Dios le da este mensaje a Jeremías, quien está preso en el momento que él lo recibe. Pensar que Dios está lejos de sus hijos que sufren es un sentimiento más humano que teológico. Es un sentimiento humano, pero no es una verdad teológica, porque la Biblia me enseña que Dios está ahí con sus hijos en el momento del sufrimiento y de la tribulación. No te dejes llevar por los sentimientos. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Él actuará en el momento preciso y ora constantemente a Él diciéndole: gracias, Señor, porque sé que estás aquí, aunque no te puedo sentir, aunque no te puedo ver. Yo lo creo, yo lo veo en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En los próximos versos, el salmista va a describir la razón por la cual este cuestionamiento viene a él. Y empieza a describir todas las características de los malos. Da las razones por las cuales él se siente cansado, se siente agotado, voltea a su alrededor y todo lo que ve es injusticia y dolor. Ante sus ojos pareciera que el malo se hace cada vez más y más y más fuerte y que nada ni nadie lo va a detener. Pero algo muy importante que va a hacer el salmista es comparar la teología del malo, lo que el malo cree de Dios, con la teología bíblica, y es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando Dios parece distante. Mira el versículo número 2, cómo describe a los malos. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que él ha ideado. ¿Te fijas cómo describe a los malos? Con arrogancia, arrogancia. El malo actúa con una gran altanería. Se hace visible con una actitud de superioridad sobre los demás. Siempre ha existido este tipo de personas, pero la Biblia nos alerta que en los postreros días se multiplicarán cada vez más y más y más, porque serán tiempos peligrosos, según 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Debemos de tener cuidado y la Biblia nos pide evitar a este tipo de personas.
No solo eso, aquí el versículo número 2 me dice que el malo persigue al pobre. El salmista tiene una gran carga al ver que el malo no se enfrenta a alguien como él, igual de arrogante, igual de aparentemente fuerte, sino que va con el pobre. Y la palabra pobre no necesariamente se refiere a alguien que no tiene recursos económicos. El diccionario lo define como alguien que vive afligidamente, alguien que es humilde, alguien que está necesitado, alguien que es oprimido, alguien que sufre. El malo persigue al desamparado e indefenso, y esto es una gran injusticia que le duele en el corazón. Pero el salmista, fíjate lo que dice, que el malo será atrapado en los artificios que ha ideado. Al final el malo va a caer en su propia trampa. El salmista se está recordando a sí mismo que Dios es juez justo, como estudiamos en el Salmo número 7. Él sabe que Dios va a juzgar. En este versículo número 2 se nos da un bosquejo de la vida del malo. Es arrogante, se aprovecha del pobre, pero al final caerá en su propia maldad. Ve toda la maldad del malo a la luz de la palabra de Dios, para que te des cuenta que no va a permanecer para siempre, aunque así parezca. Versículo número 3 sigue con la radiografía del malo, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Todavía este personaje malo se enorgullece de su maldad y él se junta con el ambicioso y lo alardea. Pero el salmista se recuerda el gran valor de tener la comunión con Dios, porque el malo no la aprecia. Dice aquí que desprecia a Jehová, pero no así el salmista, por eso está platicando con Dios. Versículo número 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Él se cree autosuficiente, que no necesita a Dios. Por eso no le busca. Pero el salmista se recuerda el gran valor de buscar a Dios, no como el malo que no lo busca. Por eso le está buscando a Dios en oración. Y dice el versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Para el malo no hay un Dios creador santo que juzgará a la humanidad. Desde Génesis, Dios en su soberanía ha permitido que el malo piense de esta manera. Si te acuerdas, allá en Génesis 4:5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Dios permitió eso, pero el versículo número 7 de Génesis dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Dios permite que el malo crea de esa manera, pero el salmista se recuerda el gran valor de pensar en Dios, no como el malo que no piensa en Dios. Por eso el salmista busca a Dios en oración. No creas que el sufrimiento del pobre pasa desamparado ante los ojos de Dios. Tarde o temprano ellos recibirán el pago de su maldad y de su insolencia ante Dios. Mira el versículo número 5. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Este hombre malo parece que tiene el conocimiento de la ley de Dios, parece que sabe lo que le agrada a Dios, pero desprecia esas leyes. No cree que deba obedecerlas, no cree que deba de llevarlas a cabo. Vive sin ni siquiera tener un remordimiento a causa de todo el mal que está generando y el abuso hacia los demás. Pero no así el salmista, que se recuerda la importancia de obedecer a Dios.
no como el malo que no lo obedece. Versículo número 6. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. El salmista descubre los pensamientos del malo, lo que está realmente en su corazón. Está confiado que su buena fortuna será para siempre. Cree que estará firme y que nada ni nadie lo podrá detener. Esta situación es la que desespera al salmista, porque pareciera que en verdad el malo nunca va a caer y que la injusticia va a ganar. Muchos han creído erróneamente que nunca caerán, que no necesitan de Dios, que no deben de obedecer a Dios, y ellos confían en sus propios recursos. ¿Te acuerdas del rey Nabucodonosor? Allá en Daniel 4:30 leemos nosotros lo que dijo este rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y tú y yo sabemos lo que le pasó a este rey. Isaías 47:7 describe la gran Babilonia, cómo se describe a ella misma. Decía la gran Babilonia: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Dios le alerta lo que va a suceder con ella. El hombre rico que leemos allá en Lucas 19:20, que él amontonó muchos bienes por muchos años, y ahora él decía con mucho orgullo: repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te fijas? Ellos no van a permanecer para siempre. Como hijo de Dios debes reconocer en todo momento que necesitas de Dios, no como el malo, que debes de obedecer a Dios, no como el malo, que debes de tenerlo en sus pensamientos, no como el malo. Cuando Dios parece distante, recuérdate el Dios de la Biblia. ¿Quién es Dios? Versículo número 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Sus palabras están llenas de perversidad. Él no habla con honestidad, solo manipula para su propio beneficio. No es una persona en la cual se pueda confiar. Y es que eso es lo que tiene él muy dentro en su corazón. Versículo número 8. Se siente en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. ¿Te fijas cómo actúa? Él está espiando al desamparado para atacarlo por sorpresa y acabar con él. Ni siquiera es capaz de enfrentarlo cara a cara. Son lobos rapaces que se visten de ovejas. Dice el versículo número 9 que acecha en lo oculto como un león desde su cueva. El león caza. El león al cazar da la impresión que está relajado, está tranquilo, pero la realidad es que está observando al más débil para atacarlo. Es entonces cuando él ruge y el más débil se va a paralizar de miedo, y es cuando el león se aprovecha de él. De la misma forma, el malo ataca como león al débil, al más desprotegido. Y esto es algo que le pesa mucho al salmista y lo lleva a preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué? Versículo número 10. Se encoge el malo, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Pretende ser débil, pero en realidad simplemente es su apariencia para atacar. Los malos dan apariencia de gente noble, piadosa, pero hay que tener cuidado con ellos y evitarlos. Hay que tener mucho cuidado. Versículo número 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Como en el verso número 6,
Se vuelve a indicar que el malo se repite estas cosas que son falsas, que el malo se repite su teología incorrecta acerca de Dios. Y dice erróneamente Dios ha olvidado, a Dios no le importa, tiene un concepto muy equivocado del Dios de la Biblia. Dice nunca lo verá. Está describiendo a un Dios que no es el de la Biblia. La Biblia me enseña en Isaías 26:11 que Dios tiene levantada su mano contra el malo, pero nadie la va a poder ver hasta que ésta caiga. Dice Isaías 26:11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no la ven. Verán el fin y serán avergonzados los que envidian a tu pueblo. El malo tiene una teología muy incorrecta. Él está creando su propio Dios, es un Dios sacado de la imaginación, porque dice que el Dios que él está creando no ayuda al indefenso, no le importa el pecado, no se da cuenta de lo que le sucede a su pueblo escogido, no juzga la maldad, no es justo. Lo cierto es que Dios ve todo y está airado con el malo todos los días, como dice Salmo 7:11. Mira, no pongas atención en la teología del malo porque es incorrecta. Él va a describir a un Dios que no es el de la Biblia. Atiende a la teología bíblica. Entonces sabrás que Dios lo ve todo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras, tarde o temprano. Hermano, cuando Dios parece distante en tu vida, recuérdate las verdades bíblicas. Piensa en quién es Dios y en sus promesas. Que tu teología no venga de las circunstancias, que no venga de las personas a tu alrededor. En ese momento de dolor, Dios está más cerca que nunca. Pero necesitas creer. Es todo lo que tienes que hacer. Creerle al Dios de la Biblia. ¿Qué más podemos hacer cuando Dios parece distante? Orar. Pero debemos de orar fervientemente. En el momento de la crisis, en el momento cuando vienen esas cargas a nuestras vidas, es cuando más debemos de orar. Es cuando más debemos de doblar nuestras rodillas e ir al trono de gracia y suplicar por misericordia. Ora fervientemente. Mira lo que describe el salmista en los siguientes versos. Versículo número 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. El salmista deja de describir a los malos y ahora ya no se cuestiona y comienza a orar, pero lo hace fervientemente, con una gran pasión, con una gran desesperación, pero con mucho respeto ante Dios. Le pide que se levante. El salmista sabe que Dios no está sentado, pero usa una frase para indicar que haga algo. Es como si dijera, Dios, por favor, actúa. Y Dios contestará su oración, se levantará, es decir, va a actuar en el momento adecuado a favor del desvalido, como lo dice Salmo 12:5. Dice así: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Fíjate lo interesante de eso. El salmista está orando, pero está orando conforme a la voluntad de Dios, y esa oración muy seguramente será contestada. Tú y yo debemos de orar conforme a la voluntad de Dios para que nuestra oración sea contestada. No porque hay sufrimiento y dolor quiere decir que Dios no atiende el clamor de sus hijos. ¿Te acuerdas? Él escuchó en Egipto a su pueblo y lo liberó. Escuchó el clamor de David cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Escuchó el clamor de Salomón cuando Salomón dedicó el templo y pidió sabiduría. Escuchó el clamor de Job también. ¿Te acuerdas? No dejes que los malos momentos te cieguen. Dios escucha el clamor de sus hijos y lo atiende a su tiempo. Por eso, no dejes de orar, pero ora fervientemente de acuerdo a la voluntad de Dios.
Versículo número 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Nuevamente, como en el versículo 6 y 11, se indica que el malo se repite una teología incorrecta y se mete más y más mentiras y está terminando creyéndoselas. El malo dice que Dios no va a actuar y eso lo piensa erróneamente, porque yo leo en Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios juzgará todo. Dios se da cuenta de todo. Dios no está distante. Versículo número 14. El salmista sigue con esta línea de pensamiento. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la afligión para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. ¿Te fijas? Él habla con Dios fervientemente y se recuerda las verdades bíblicas, aunque el malo piense lo contrario. El salmista se recuerda quién es Dios y que Él ayuda al huérfano, al desvalido. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Quebranta tú el brazo del inicuo. El salmista ora que Dios le haga pagar el malo toda la maldad que él ha hecho. Solo Dios lo puede hacer. El brazo en la Biblia es un símbolo de poder. El salmista le está pidiendo a Dios que le quite ese poder a aquel que está haciendo la maldad. El salmista no pide que Dios acabe con él, sino que le quite ese poder que él tiene. Mira, cuando Dios parece distante en la vida, tú y yo debemos de orar fervientemente y debemos de acordarnos que Dios está cerca, por lo tanto Dios escucha y ve todo. Es necesario que tú y yo llevemos nuestra carga a Dios y que nos desahoguemos con Él y que oremos fervientemente como lo está haciendo el salmista. ¿Qué más podemos hacer cuando Dios parece distante? Debemos de acordarnos de nuestra teología, debemos de orar fervientemente, pero también tenemos que hacer algo más. Debemos de confiar quién está a cargo. Mira cómo empieza el Salmo 16 y es la respuesta a nuestras preguntas de esta noche. Mira lo que nos dice. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Jehová es Rey eternamente y para siempre. En este salmo, el salmista reconoce quién es el que está a cargo. Es Dios. Nombra a Dios con atributos muy especiales, a diferencia de cómo se dirige el malo a Dios. Dios es Rey, no el malo que piensa que Él es el que está en control para siempre. Dios es eterno, no el malo que piensa que va a permanecer para siempre. También dice que Dios es perpetuo, no el malo que piensa que siempre estará fuerte. El salmista confía que Dios es quien está a cargo y no el malo, aunque el ojo humano pareciera lo contrario. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 14:24, ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado, dice Dios. Isaías 43:13, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice Dios. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. El que está en control es Dios.
no las circunstancias de la vida. Dios es el que está en control. Con este verso se nos contesta la pregunta del versículo número 1. ¿Por qué? Porque Dios es quien está en control y Él sabe mejor las circunstancias. También se nos contesta la pregunta del Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios, quien está en control, vea que es el momento correcto. Cuando las circunstancias parezcan fuera de control, confía que Dios es quien está a cargo. Confía en su liderazgo y que Él tiene una visión mucho más completa que las circunstancias. Si se encuentra en una circunstancia difícil, ore, confíe, confíe plenamente. Es lo que usted tiene que hacer de su parte. Dios no lo va a dejar solo. Dios tiene un panorama mayor que nosotros no alcanzamos a ver. Me gustaría que esto quedara bien claro y lo voy a tratar de ilustrar. Cuando tendría yo unos 11 años de edad, mi papá fue entrenador del equipo profesional de fútbol de donde somos nosotros. Y hubo una ocasión que se quedó muy marcada en mi corazón. Estaba yo en las gradas y en eso mi papá mete a un jugador de cambio y este jugador en cuanto entra mete gol y empieza a jugar muy bien. El detalle es que faltaban unos 25 minutos para que se terminara el juego. De las gradas yo escuché a la familia de este jugador gritarle a mi papá, que por cierto me dolió mucho: date cuenta lo que tienes en la banca, no lo desperdicies. Ellos, sus sentimientos de familia, querían ver a este jugador que iniciara el partido. Y yo me dejé llevar por eso y decía, pero si es tan bueno, ¿por qué mi papá no lo mete desde el inicio? Al terminar el juego, cuando íbamos rumbo a casa, yo le pregunté, oye, ¿por qué no metes a este jugador que es tan bueno? Mira, lo metes y luego él anota. Y mi papá, recuerdo que con una sonrisa me dijo, porque este no es un jugador de tiempo completo. Este jugador se inicia, se cansa. No solo eso, cuando él está conmigo en la banca empezamos a estudiar el equipo contrario y cuando él entra, él ya sabe lo que va a hacer. Cuando él inicia, se pierde y no se da cuenta. Es entonces cuando yo me di cuenta del panorama general, un panorama que los familiares no alcanzaban a ver porque sus sentimientos los controlaban. Quizá es un ejemplo muy simple y muy vano, pero así es Dios. Dios ve muchas cosas que tú y yo no alcanzamos a ver y a veces nuestros sentimientos nos juegan unas malas jugadas. Debes de confiar que Dios está en control, que Dios es amor y que Dios es misericordioso y que le importas a Dios. Agárrate de Dios, deja que Dios maneje este vehículo y que te lleve hasta el final. Versículo número 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones el corazón y haces atento tu oído. El salmista ya cambia su forma de pensar, sabe que Dios está atento a todo lo que está sucediendo. Versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. El salmista sabe que todo esto apunta a un reino venidero donde el Señor juzgará justamente y santamente. Y ya no habrá injusticia, ya no habrá maldad. Dios establecerá su reino y Él juzgará eternamente. Mira, cuando Dios parezca distante en tu vida, confía en el que está a cargo de la situación. Confía que Él tiene un plan superior y que puede ver todos los detalles que tú y yo no alcanzamos a ver. Si te permite pasar por circunstancias difíciles y complicadas o estar cerca de alguien que está pasando por una situación difícil,
es porque no estás solo. Y Él te ayudará a salir adelante y Él te dará palabras de consuelo para llevar a aquellos. Dice la Biblia que tarde o temprano Él secará cada lágrima. Dice Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios, a su tiempo, manifestará su gloria en sus hijos. Dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso lo escribió alguien que sufrió mucho en vida, el apóstol Pablo. Recuerda que Dios está en control y a su tiempo Él va a actuar. ¿Por qué situación debes orar fervientemente recordándote quién es Dios y confiando que Él está en control? Seguramente Dios ha traído algo a tu mente. Me gustaría que pensaras en esto, que Dios parece distante, pero Dios no está distante. Debemos de recordar, orar y confiar. Recordar, orar y confiar. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu
¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase,